Pues buenas tardes, aquí estamos en un nuevo podcast de protagonistas. La verdad es que con muchísima ilusión, primero porque empezamos el año y luego porque tengo el placer de estar aquí junto a un gran protagonista, un súper fichaje que hemos hecho en la comunidad, que es Felipe Pérez de Madrid, con el que me apetece muchísimo hablar, muchísimo trabajar y muchísimo compartir, porque sé desde el minuto que le conocí que Felipe es un gran protagonista. Así que vamos a todo ello enseguida. Pero antes, como en otras ocasiones, voy a dar paso a la directora de comunicación de Editorial Colima, Rocío Aguilar, que nos va a presentar un poquito mejor a Felipe antes de que empecemos nosotros a hablar. Adelante, Rocío. Pues sí, muchas gracias, Marta. Como siempre decimos, hacemos una semblanza breve porque si no tenemos muchísimo rato, en este caso, pues de nuestro invitado de hoy, que es Felipe Pérez de Madrid. Felipe Pérez de Madrid Piñeiro estudió Derecho, pero su carrera se derivó hacia el mundo del marketing y la venta. Incluso antes de terminar la carrera, ya trabajaba como vendedor en una sección de fotografía en una gran superficie. Después completó sus estudios en ESI, tanto de dirección comercial como de dirección de marketing y gestión comercial. Y ya en mayo de 2020 se certificó como coach ejecutivo con tratamiento de coaching ontológico y sistémico en ICOP. Posteriormente ha ampliado su formación en estrategia empresarial en EDEM y empresa familiar en la Universidad de Valencia. Ha trabajado en marketing, venta directa a empresa, distribución retail en España, en Bélgica y en Argentina. Y en la actualidad compagina su labor en Alberta Norberg, que es una empresa de arquitectura ubicada en Valencia, como director de estrategia, marketing y ventas. Y como decía, lo compagina con la dirección de su propia consultoría comercial, Vas a Vender, desde donde ayuda a empresas a optimizar su rendimiento comercial. Felipe se define como un vendedor vocacional desde hace 40 años y su carrera está marcada precisamente por la venta directa, la dirección comercial y la formación de equipos. Por cierto, que antes decía que su empresa se llama Vas a Vender y es que también así es como se titula un libro que ha escrito. Vas a Vender, domina el arte y la ciencia de la venta, en el que recopilan los artículos escritos por Felipe durante más de 10 años en los que analizan los principales aspectos de las ventas, dirección comercial y digitalización. Así que, como bien decía Marta, toda esta trayectoria hace que Felipe Pérez de Madrid sea sin duda uno de nuestros protagonistas. Protagonistas.org, esta plataforma, esta red de expertos que reúne profesionales de diversos sectores con un fin común, que es plasmar su experiencia y su conocimiento para mejorar nuestro mundo. En este espacio, en Protagonistas, estos creadores de pensamiento y contenidos comparten ideas, visiones e intereses siempre desde un punto de vista humanista. Todos son expertos con dilatadas y contrastadas trayectorias en campos muy diversos, precisamente para ampliar sus enfoques y poder llegar a inspirar a otras personas. Así que bueno, ya os dejo ahora con Felipe y con Marta. Bueno, pues Muchísimas Rocío, muy gracias. bien. Muchas gracias. Has visto que es que Rocío es muy pro. Y efectivamente, a modo de introducción, porque es una larga carrera profesional. Pero bueno, me encanta, Felipe, hablar contigo por muchas razones. Primero, porque eres valenciano, que es una tierra a la que quiero mucho, y encima te apellidas de Madrid, o sea, es que lo tienes todo. Sí, Eh, aparte es solo de mi familia, ¿eh? Que es un apellido compuesto un poco raro ¿Así? y que solo queda en la familia y que da muchos malentendidos. Eh, Te llama Felipe Pérez de Madrid y bueno, cosas de estas, ¿no? ¿Me llamas de Madrid? No, te llamo de Valencia, cosas de estas. Entonces esto pasa mucho. Oye, una pequeña aclaración, yo no terminé Claro. la carrera de Derecho, la empecé pero no la terminé porque el mundo comercial se cruzó en mi camino y me puse a trabajar en el Corte Inglés y a partir de allí luego me he formado, he tenido másters y un montón de cosas y de hecho doy clases en algunas universidades y bueno, no la terminé. Digamos que aquello no era para mí, sí que es lo que estudió mi padre, pero lo mío era más el marketing, las ventas, me metí en el SIC y me picó ese gusanillo y como decíais, hasta hoy, ¿no? 40 años vendiendo. Bueno, gracias por la puntualización, porque tú como hombre de valores, que es uno de los aspectos que quiero de resaltar de tu figura, pues tenías que hacerla, pero no nadie va a verificar tus títulos, pero bueno, gracias. No, pues iba a introducirte porque fíjate unas características, además de esto de los valores y esta visión humanista que nos recordaba Rocío y que tú claramente la tienes, porque te voy conociendo, por los escritos os conoceréis y luego hablaremos del nuevo libro en el que estamos trabajando, tu libro en el que estoy trabajando yo contigo ya y que me gusta muchísimo. Hay una característica, una cualidad que une a todos los protagonistas de la comunidad, que es el gran empuje. ¿Y qué más empuje, qué más acción que estar en ventas? Es que me encanta, o sea, es que me parece el mundo de verdad llevado a la práctica, ¿a que sí?
Es la manera de no aburrirse nunca. Siempre hay algo que hacer. O sea, el día que no tengas nada que hacer, ponte a prospectar, ponte a buscar clientes, ponte a investigar, ponte a aprender, ponte a formarte. Yo creo que eso es una profesión como hay otras que también, ¿no? La medicina. Un médico está formándose toda la vida, pero un comercial también. Entonces, hay tanto que aprender, tantas disciplinas, oratoria, historia. Bueno, esto no se acaba nunca, filosofía. De hecho, tengo un juguete que es una página web que he hecho hace no demasiado, pero ya tiene un montón de artículos, que se llama filosofiacomercial.com. Oh, oh, Y ahí juntamos filosofía y ventas oh. y intentamos pensar cada uno de los filósofos famosos qué habría hecho en ventas o qué enseñanzas podemos obtener para que nos ayuden a vender mejor. Y es chulísimo, ¿eh? El otro día hicimos una charla en el Hub Sabadell en Valencia y me traje a un filósofo griego, Filóstenes, Oh, pero oh, con su túnica y con su todo, oh. ¿eh? O sea, Oye, hicimos ahí una cosa chulísima. Te la qué voy a bueno, qué mandar bueno. porque creo que vale Es la que tú pena no ver. dejas de sorprenderme, porque otra de tus cualidades, aparte de la multidisciplinaridad, es que eres muy creativo, y eso me gusta. Entonces, como bien apuntas, o sea, un buen directivo de ventas, vamos a decirlo de esta manera, necesita muchas disciplinas, ¿no? Y has Ujú. apuntado una que es la filosofía, otra es la psicología. Tú Sin duda. además ahí llevas ventaja, porque te has formado como coach y tienes una formación que ha sido, Sí. un bagaje que has ido adquiriendo muy Fíjate, importante, Marta, sí. que yo hice eso para saber lo que era. Yo nunca he ejercido porque me dio miedo, ¿eh? Porque dije, yo sí que, yo conozco un oficio, ¿vale? El oficio de vender, de dirigir personas, de ventas, eso lo conozco bien. Pero ya el coaching de ayudar a las personas a sacar lo que tienen dentro y tal, me dio cierto miedo, o sea, yo no me veía preparado del todo. Quiero decir, yo en el ámbito comercial sí, pero en el ámbito personal me daba cosas. De hecho, yo creo que un coach debería ser psicólogo o médico o algo por el estilo, porque claro, si no, hay mucha gente que ha hecho, que se ha hecho coach, se ha certificado y está por ahí dando una serie de consejos de vida que yo no me atrevo a dar, ¿sabes? Yo me considero un mentor, pero un mentor de ventas, no de otras cosas, ¿sabes? La vida es tan compleja y cada persona la interpreta como puede, ¿no? Entonces, Pues me- porque tú eres una persona prudente y como bien dices, todas las certificaciones, que sin duda es bueno, pues porque ha fomentado un conocimiento valioso, porque oye, el sí, 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 formarse no, en y coaching es sirve, se ha sirve. puesto. Pero como bien dices, yo también he visto mucho desapresivo que digo, madre mía, no me pondría en sus manos. Claro, Jamás. claro. Y también hay gente que tendría que ayudarse a sí misma y dándoles consejos a otros, que dices, caramba, no sé yo, ¿eh? Vamos, hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Oye, vamos a empezar por ir troceando un poco aquí toda esta cantidad de cosas que has ido acumulando, porque inquieto eres un rato. Ujú. Este asunto de las ventas, o sea, te viene ya desde temprana edad, por lo que dices, o sea, tú ya te descubriste a ti mismo en esta faceta y Sí, te desvió ya incluso en tu formación. Dijiste, uy, no, no, esto del sí. derecho es muy aburrido, me voy a Es una que cosa yo, más Marta, activa, sí. estudiaba Derecho por la mañana y por la tarde trabajaba en el Corte Inglés. Ah, Y ahí ahí empezó lo el lío. descubriste. Ah, muy Y ahí bien. empezó el lío, me gustaba el trato con las personas, me lo pasaba súper bien, se me pasaban las horas volando. Aparte estaba en el departamento de fotografía y también estudié fotografía y me encantaba. Entonces, bueno, pues podía aconsejar muy bien a los clientes porque yo sabía mucho de fotografía, porque estaba estudiando fotografía también. Entonces, bueno, pues todo una cosa llevó a la otra. Luego vino por ahí un señor que dijo, oye, chaval, tú deberías ir, coger el cochecito y hacerte representante por ahí a vender cámaras y tal. Y me conocí media España vendiendo cámaras. Bueno, bien, es un gusanillo que creo que son, sobre todo las relaciones personales, por un lado, te tienen que gustar, desde luego, si no, no es lo tuyo. Y ayudar a las personas, porque yo creo que vender es ayudar. Es decir, y entonces el tener la oportunidad de conocer a tantísima gente y ayudarles, pues es una maravilla. Muy bien, o sea que realmente la parte primero que te llamó la atención es esa parte relacional, ¿no? Bueno, de tener capacidad de intercambiar, ¿sabes? Sí, de Con otros, aprender. intercambiar y crear valor, ¿no? Por decir Sí, de sí, otra sí. manera, esta vocación de servicio que manifiestas, ¿no? Absolutamente. Yo cada día, también en ventas, cada día aprendes algo. O sea, no llegas a casa sin saber algo nuevo. Y luego el siguiente escalón de complicación es cuando ya te dan el primer equipo, ¿no? Es decir, esto fue en el año 96, estaba yo en Airtel y me dieron mis dos primeros comerciales. Toma, chaval, tus dos comerciales. Y ahí empieza el lío de verdad, porque dirigir
es otra cosa, es otra cosa. Ya no dependes de ti mismo, sino que tienes que influir a otras personas, tienes que, no sé si motivarles, pero por lo menos no desmotivarles, que ya es mucho, y sacar un poco lo mejor que tiene cada uno dentro, ¿no? Y eso es otra guerra que es bastante más complicada, pero también es apasionante. A ver, las ventas nos gustan a todos, a cualquiera que esté en la empresa le gusta que su empresa venda, es que es el motor de cualquier empresa y suena efectivamente atractivo y sobre todo contado por alguien como tú, que eres un apasionado del asunto. Pero déjame buscarle otros ángulos que, ¿sabes? A poco que escarbemos se nos pueden venir a la cabeza, como son el tema de trabajar bajo presión. Esto, los Sí, resultados, tener una parte del sueldo en variable, efectivamente, siempre la presión, ¿no? sí. ¿Cómo se lleva esto, esta parte del negocio? Sí. Mira, esto cuando aprendes la parte científica de las ventas se te pasa toda la presión, porque en realidad ese objetivo que te está pinchando y que tú lo puedes manejar. O sea, hay cuatro normas que son casi matemáticas, es decir, si tú tienes un embudo y vas metiendo clientes o prospectos y tú tienes un ratio de conversión en ventas que ya sabes cuál es, o sea, puedes manejar la velocidad de ese embudo para tú asegurarte cada mes lo que vas a vender. O sea, Ujú, un vendedor bueno no pasa ni nervios, ni estrés, ni nada, porque hace su trabajo. Ahora bien, ujú, el que no sabe hacerlo o no le han enseñado y sale cada día, pues según sople el viento por aquí o por allá y no tenga un proceso y no tenga las cosas organizadas y no prospecte donde toca, pues seguramente pues no le irán bien las cosas y lo que tú decías, y tendrá estrés y presión y lo pasará fatal y seguramente acabará dedicándose a otra cosa, ¿no? me gusta este enfoque basado en la ciencia, ¿no? En Sí. modelos ya, digamos, contrastados y que funcionan. Cuéntame alguno que utilices tú, Felipe. Mira, hay cosas sencillísimas, es decir, porque al final hay unos ratios muy fáciles que son llamada, visita, propuesta, cierre. O Ujú, sea, si tú necesitas al final más cierres, pues tendrás que hacer más llamadas o mejorar los ratios de conversión en cada una. O ujú, sea, el volumen está claro. Oye, si hago el doble de llamadas, tendré el doble de citas, ¿vale? Y eso es matemático. Y eso sí, luego viene la experiencia, ¿no? Es decir, lo que te hace que ujú. tus conversiones sean mucho mejores, que Claro, claro. prácticamente casi cualquier persona con la que hablas se convierta en un cliente. Y eso te lo da pues lo que has aprendido y lo que te has equivocado en tu vida comercial. Entonces, lo bonito de la formación comercial es que te evitas equivocarte tú. Ya te lo cuenta alguien que ya se ha equivocado, que ha aprendido y que te orienta un poquito en el camino de las cosas bien hechas. Porque me consta que tú has estado en muchos sectores de actividad. ¿Qué es más difícil vender? Empiezo por una pregunta básica. ¿Un servicio o un producto físico? Bien, se dice, ¿no? Se dice por ahí que los servicios son más difíciles porque son intangibles, ¿vale? Pero yo también, después de mucho filosofar en muchas formaciones y con muchos equipos a los que he formado, yo creo que ya no existe el producto, salvo lo que es una commodity que lo necesitas, te compras y se usa y ya está, ¿no? Pero cualquier otra cosa es un servicio, porque ese producto que tú vendes, un producto industrial o lo que sea, lo que tiene asociado es una empresa que hay detrás, una resolución de problemas, una logística, una serie de cosas que conforman un servicio total. Y Una marca, en claro, definitiva, un claro, claro, paquete de absolutamente. intangibles. Una marca te permite vender más y a mejor precio, pero hay algo que no es replicable dentro de ese servicio que eres tú. O sea, la persona distingue y eso es lo que nunca te van a poder copiar. Todo lo demás se copia. Pero si tú eres excepcional, eres distinto y mejor, tienes más en cuenta al cliente, le ayudas de verdad, le pones pasión, le pones alma, que decíamos ayer, pues eso es fantástico. Hablemos de esto de ayudar de verdad, ¿no? Y este servicio al que te refieres y esa visión que tú tienes tan clara que yo empiezo a conocer, pues como apuntaba antes, hablaremos un poquito más si quieres del libro, de tu nuevo libro, ¿no? Estamos preparando. Bueno, ya digo el título para dejarlo en misterio. ¿Vas a dirigir? Es un libro también de ventas. Bueno, cuéntalo tú. Sí, bueno, en esa línea que decíamos, es decir, primero es vender y luego dirigir equipos. Y creo que ya en el primer libro había una parte pequeñita dedicada a la dirección comercial y creo que era el paso lógico para las personas que leyeron el primero desde el año 19 que lo publicamos y que ya, bueno, pues o tienen esa capacidad ya de liderar un equipo
o es posible que lo tengan en un medio plazo, ¿no? Y quieran saber más de cómo esa complicación extra de llevar personas vendiendo a través de ellos, cómo se hace, ¿no? Entonces, es absolutamente basado en la experiencia, en lo que me ha pasado a mí, y la idea es darles herramientas sencillas para eso que decíamos, ¿no? Yo me he equivocado muchísimo. Y lo bonito de equivocarse es aprender, ¿no? Entonces, dar masticadas una serie de herramientas para estas personas, pues eso, que van a tener que liderar a otras, que decíamos antes, no desmotivar por lo menos, y a su vez darles herramientas a ellos para que triunfen, para que ayuden a los clientes, para que disfruten de una profesión que yo creo que da muchas alegrías si las sabes interpretar bien. Mm. Doy fe de que el libro está muy bien, que sabes, se nota que dominas lo que haces, que has dedicado A tu mí vida me ha y encantado que y nos todo lo que te hayamos queda. ¿Eh? cruzado, Marta, porque creo que ha sido ideal que nos Eh, hubiéramos conocido en el momento justo que ese libro es estaba verdad. casi terminado. Sí, sí. Nos juntaron en ese evento en Valencia y bueno, tú subiste a ver la oportunidad y yo enseguida, en cuanto me hablaste, dije Tú eres muy totalmente de buena acuerdo. comercial, ¿eh? También, ¿eh? Que eso se nota. Bueno, es que yo también me he dedicado a estas cosas y también me gusta. Sí, 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 Pero bueno, fenomenal. también me gusta trabajar en la sombra, pero eso es otra historia. Oye, no, o sea, he empezado con esa historia del libro, me ha llevado el libro, porque el libro es verdad que trata muchas áreas de conocimiento, eso que te decía que tú eres multidisciplinar, porque es verdad, es mentira esto que nos ha vendido, que todos son casillitas, es un pensamiento lineal, todo es sistémico, todo está interrelacionado. Tú Ujú, pones toda la carne al asador y el punto que quería resaltar en la conversación es este punto de los valores, porque hay una parte muy importante, cuasi filosófica, de cómo hay que trabajar esos principios inalterables que un buen, voy a decir comercial, una persona de ventas que sabe lo que se está haciendo para crear valor, son su guía de trabajo. Háblame de esta parte de los valores, que también es la que nos une a ti y a mí, ¿no? claro, claro. Eh, Hay uno que es de 0-1, es digital, es la honestidad. Quiero decir que uno está aquí, si está para ayudar, no puede engañar a la gente. Eso es básico, ¿no? Y aún así pasan cosas, ¿no? Me contaba la semana pasada un amigo en su empresa que han tenido que despedir a una serie de personas, que estaban haciendo cosas feas dentro de la empresa, que estaban pasando información a la competencia, que estaban, Joder. o sea, a una empresa en la que estaban años, a la que les habían pagado el sueldo religiosamente, que se les había dado oportunidades de formación, que se ha sido transparentes con ellos, pues se hizo una especie de grupito en contra de la empresa por historias que no se sabe muy bien cuáles son, y al final ha habido que es que sacar al grupo de la empresa. Y evidentemente se han ido a la competencia. Y fíjate que en la competencia los han admitido, que eso ya es eso es la pera limonera. Y yo digo, pero vamos a ver, alguien que te viene y te dice que le va a robar clientes a otro, ¿cómo te lo llevas? Porque lo siguiente que va a hacer es robártelos a ti. O sea, es que es de cajón, ¿no? Pues esas cosas hoy pasan y ha pasado siempre, ¿no? Y por eso es tan importante en la selección ya empezar a segmentar muy bien y a traer buena madera a tu empresa. Pues la selección me parece crucial, porque luego los valores, claro, la empresa tiene sus valores y cada persona tiene los suyos. Entonces, en tu empresa tiene que haber gente que por lo menos sus valores se parezcan a los de la empresa, porque si no, pues no va a encajar, van a estar mal, se van a ir o van a estar a disgusto. Por eso es tan Sí, además eso, importante. eso es más difícil enseñable, porque las técnicas estas que decías científicas se pueden enseñar, pero hay cosas que vienen de casa, vienen de Sí, serie. pero fíjate, hay pequeñas cositas. Yo también he hecho selección de comerciales muchos años y hay cosas que parecen tonterías, pero que luego funcionan. Porque, por ejemplo, nosotros, estoy hablando de hace muchísimos años, al principio hacíamos una selección, nos fiábamos de todo lo que nos decía el candidato y lo enchufábamos en la empresa y luego pasaban cosas, ¿no? Pero cosas, y esta es una anécdota que también fue muy simpática, que nos llegó un candidato que nos pareció bien y todo lo que nos contó se vendía muy bien y demás, ¿no? Y una de las cosas que empezamos a hacer a raíz de esa entrevista es siempre pedir dos referencias, ¿no? Dos personas que digan que esa persona es buena, honesta, buen trabajador, tal. Y pues el caso es que que es el que nos hizo empezar a pedir referencias a todos, nos pasó el nombre de su jefe, ¿vale? Con un teléfono móvil. Y cuando le llamamos a pedir referencias, nos dijo el otro, no, no, es maravilloso. A ver, valórale del 1 al 10 el no sé qué. 11, 11. Digo, vamos a ver. Y eso nos mosqueó un poco, ¿no? Y Ya. entonces llamamos
a la empresa que decían que habían trabajado los dos, uno de jefe y otro de empleado, y ni había trabajado el uno ni había Madre mía, trabajado el otro. qué barbaridad. Pero tú espérate, que aún así llamamos al candidato y le dijimos, oye, que hemos llamado aquí y nos han dicho esto, que aquí no habéis trabajado ninguno de los dos. ¿Y sabes qué nos dijo? ¿Y qué vais a hacer? Digo, bueno, si te parece contratarte, ¿sabes? O sea, bueno, Todavía lo cosas de cuestionaba, esas. ¿no? Nos han pasado cosas de esas de hace muchos años, ¿no? También, y incluso presentarse a alguien a un puesto y no tener carnet de conducir. ¿Sabes? Y dices, ostras, pero un comercial tiene que ir por ahí, quiero decir, y precisamente este tenía que ir a muchos sitios. No, pues yo puedo ir en autobús y tal. Pero quiero decir, hasta lo supimos después. Entonces ya la pregunta de ¿tienes carnet de conducir? Venía desde ya de serie para todos los demás. Pero bueno, así aprendimos y al final hacíamos unas selecciones, la verdad es que muy buenas. Sí. Yo al final he visto miles de comerciales y tengo el ojo bastante entrenado. Y aún así, eh, bueno, siempre hay un margen, ¿no? Pero si además pides referencias, si además la entrevista es buena, si además le pides incluso referencias de clientes o de compañeros, me parece muy importante lo que diga la gente de ti, ¿no? En lo que hayas sembrado en tu carrera, porque eso no se olvida nunca. No, y se me antoja también que es una posición donde uno tiene mucha libertad de acción. Pasa Sí, sí, muchas sí. horas consigo mismo y un poco gestionando su agenda y por lo tanto razón de más para que sea alguien confiable, ¿no? Totalmente. Otra cosa que pasa a veces en las empresas es que me dicen, no, yo es que les he puesto un GPS a todos los comerciales en el coche, sé dónde están, no sé cuántos, Madre me mía. reportan. Digo, es que si no tienes confianza en ellos, busca otros, porque no, vamos a ver, tú tienes que confiar en sus resultados y en que está trabajando. Oye, y si luego uno no es el que toca, vale, pues se mira, pero eso de obligar a alguien a que esté el coche a tal hora, eso no es, ¿sabes? Yo creo que esto, yo, vamos, nunca lo he recomendado. Yo creo que hay que darles confianza, libertad, responsabilidad y, por supuesto, fíjate, la profesión de comercial te dice cada mes si eres bueno o malo, te lo dicen los resultados. Eso es lo que, relacionado con la presión que decías antes, pero Sí, es que demuestra el trabajo bien hecho o no tan bien hecho. Y luego cualquier comercial tiene también derecho oye, a estar mal. Oye, estoy mal, tengo problemas en casa, o estoy enfermo, o estoy lo que sea, y tengo un mes malo, o tengo 2 meses malo, y hablo con mi jefe y digo, oye, mira, que no estoy bien, que no estoy con empuje, que no sé cuántos. Y normalmente, si el jefe es como Dios manda, lo que tiene que hacer es, oye, darle un poquito de espacio, ayudarle, acompañarle y ayudarle a salir de ahí. Y ya está. Si es una persona con valores, desde luego. Si son otras no. cosas, pues son otras cosas. No, es muy importante esta estrategia que decías, o sea, el tema de equipos, una buena selección. Hablabas también de que siempre ha pasado, o sea, siempre el ser humano, bueno, se ha dejado tentar o ha cruzado líneas que no debía, pues o por falta de escrúpulos o porque, bueno, pues, sabes, la vida es dura. Y luego hay ese cortoplacismo, ¿no, Felipe? Tú decías, hay que crear valor, a veces hay que renunciar a una venta hoy porque no Sí, tiene sentido para el cliente. eh, sí, y sí, 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 apostar por sí. la relación, ¿no? Y eso no todo el mundo es capaz de hacer ese acto de si quieres, de generosidad o si Sí, quieres de visión, ¿no? De tener sí, más sí, sí, sí. perspectiva, ¿no? Yo hablo de dos cosas ahí. Una es desvender. A veces hay que desvender. Oye, Mm. porque eso no va a terminar bien, o como tú dices, porque estás sembrando para un bien mayor. Quiero decir que, bueno, y yo también digo que lo que hay que hacer es un cliente, no un pedido. Porque liar a alguien para que te pida algo, eso está chupado, sobre todo si le dices mentiras, ¿no? Y esto hace no sé qué y hace no sé cuántos y te lo garantizo, pam, y te lo compran. Pero si eso no es de verdad, eso tiene las patas muy cortas. ¿Sabes? Le habrás engañado una vez, pero no más. Y ese cliente tiene amigos y tiene proveedores y tal. Y si uno no se crea una buena, entre comillas, fama en su sector, en su segmento, pues mal le van a ir las cosas, ¿no? Entonces, a veces toca desvender y mira que es duro, ¿eh? De decir, ostras, ¿cómo que desvender? Pero sí, hay operaciones que no van a salir bien, hay cosas que no fluyen. Yo también, hay otra cosa cuando una operación es buena, todo fluye, o sea, sale pim, pam, la oferta, el pago, todo parece que encaja, ¿no? Pero cuando ya empezamos con líos, oye, no, que aquello que te dije, no sé qué, ojo, y por parte de los dos, ¿eh? Tanto del comercial como del cliente. O sea, el cliente también hace cosas raras a veces y que te están dando, bueno, pistas de que aquello, pues hay que tener cierta precaución. Esto es como una historia de amor, ¿eh? Quiero decir que al final es una relación que tiene que encajar y que tenemos que llevarnos bien y que los dos tenemos que salir beneficiados y si no, aquello no tiene recorrido.
Está claro. Y luego fíjate, escuchándote y también recordando tu libro en el que estamos ahora, estaba pensando en que, o sea, tengo muy claro que tú eres un gran profesional, que sabes muy bien cuáles son los aspectos críticos de la profesión, sabes como docente, como pensador de ello, como profesional de ello, los tienes identificados, sabes pasárselos a otros, de ahí, ¿sabes? Este salto de dirigir equipos, ¿no? Porque hay que Sí, sí. saber trasladarlo. A veces uno sabe hacer las cosas, pero no ha pensado lo suficiente como para ser capaces de traspasarlas, ¿no? Claro, y fíjate, todavía eso es más crítico cuando das clases. Claro, Porque es parecido, ¿no? Es decir, claro, tú puedes ser un grandísimo vendedor y a veces pasa, ¿no? Que tienes un equipo, haces encargado, jefe de ventas, director a un buen vendedor y has perdido el vendedor y has perdido el director porque no sabe liderar a las personas. Pero bueno, esto se arregla con formación normalmente. Y luego sí que es verdad que hay muchísimas personas dando clases de ventas, que tienes, te metes en internet y hay miles, pero hay gente que no ha pisado la calle, hay gente que no ha llevado equipos, hay claro, gente que no se ha equivocado, claro. hay gente que es que no tiene ni la edad, dices, no, yo he hecho no sé qué, pero tío, si tienes 25 años no te ha dado tiempo a nada, ¿sabes? Que decir, te queda mucho recorrido todavía, ¿no? Entonces sí A que mí, lo que tú dices es la capacidad docente o de transmitir o de insuflar todos esos conocimientos es ya, digamos, que yo creo que es el tercer paso ya, ¿no? Es decir, sería el primer paso es vender, el segundo dirigir equipos y el tercero formar equipos, ¿vale? eh, Que incluso empresas que no conoces, porque yo cuando hago una formación sí que hago una jornada de análisis y demás, pero cada empresa es un mundo, son personas diferentes y aunque hay cosas transversales que son muy universales, ¿no? Pero cada empresa tienes que conocerla para que esa formación le funcione. Y sobre todo por sus personas, que es lo que van a cambiar, que es lo que nunca claro, son claro, hay que iguales. hacer un traje a medida. Oye, fíjate, esta parte que has dicho, que has apuntado, que me resulta súper interesante y está muy bien en tu libro, por eso yo te decía a modo así general, sabes de lo que hablas, porque son muchos años haciendo las cosas, esas trampas, ¿no? El aprendizaje que hay en el error, ¿no? Como uno va con su mejor intención, que ha agarrado buenas intenciones, también con sus herramientas, pues ha hecho sus cursos, ha formado, tiene interés. Pero es que te cazan porque hay gente por ahí, zorros plateados, que te enganchan en sus redes y te llevan al huerto. Y tú, algunos de esos, a los que, bueno, caíste sus garras de jovencito, inexperimentado, como lo hemos sido todos, y Sí, aún así todavía seguimos cayendo. Hablo por mí ahora. sí, no, todavía hay cosas que Madre mía, a sorprenden estas y dices, alturas y ¿cómo puede todavía, ser? ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero, ¿sabes? Está muy bien. Háblame un poco cómo, o sea, ese oficio tiene todas esas trampas que están en el ambiente, en un sector que a lo mejor tiene un colmillo un poquito más retorcido que otros. ¿Cómo lo ves esto? Bueno, yo creo que yo he visto de todo, lógicamente. Tú, porque soy muy mayor y ya, y aún así, creo que no hay que perder esa mentalidad de niño, ¿no? De sorprenderte, de decir, tener curiosidad por las cosas y demás, ¿no? Y ahora digamos que las veo venir, creo que las veo venir antes, pero bueno, hay gente, hay de todo tipo, y más cuando estamos hablando de negocios, de dinero, de cobrar cosas por debajo, de mil cosas, ¿no? Mira cómo está la política, quiero decir que Sí, bueno, yo, exacto. Sí. aunque creo que en la empresa no está la cosa tan mal, pero sí que hay oportunidades bueno, de no ser honesto, de engañar a la gente, pero lo que decía antes, es decir, que eso tiene las patas cortísimas, es decir, porque el mundo es muy pequeño y nos conocemos todos y a todos nos ha pasado ir a un cliente y mencionar a no sé quién y decir, ah, pues este es un tal y este aquí me hizo no sé cuántos hace no sé cuántos años y que no vuelva a entrar por aquí y ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, que yo creo que volvemos un poco a la parte de los valores. Es verdad que este mundo comercial durante años pues ha estado muy denostado, ¿no? Porque ha habido vendehumos, vendemotos, chamarileros, mentirosos, eh, vendedores de crecepelo, cosas de estas, ¿no? Pero hoy en día creo que es todo lo contrario. O sea, el vendedor es profesional. Mm, El vendedor tiene su carrera, es un ingeniero a veces, porque está haciendo una venta industrial y tiene que hablar con otro sí, ingeniero. Quiero decir que es una profesión dificilísima. Y sí, sí, como sí, sí. decíamos, pues tiene un montón de facetas, psicología, filosofía, comunicación, o sea, muchas cosas que ayudan a que eso acabe de fluir y sobre todo también
necesita personas bien formadas en inteligencia emocional, en Mm. saber manejarse a sí mismas, por lo menos a sí mismas, para entender a los demás y conectar con los demás. Pero hay gente que lleva en su vida un lío que cómo va a ayudar a otros, ¿no? Un poco parecido a lo que decíamos del coaching, ¿no? Que dices, caramba. Entonces, pues cuando encuentras un vendedor o un comercial o una comerciala oye, que tiene la vida más o menos clara, que sabe lo que quiere, que sabe cómo te puede ayudar, que caramba, eso es una maravilla. Encima es alguien que llega a tu empresa, por ejemplo, y te va a dar ideas, armas, herramientas para que tu empresa funcione mejor. Y eso es un regalo. Yo siempre, nunca me ha dado vergüenza ir a una empresa a puerta fría y meterme hasta la cocina porque yo sabía que iba a ayudar. Entonces, ¿cómo me van a parar? Y claro que me han parado, a mí me han tirado hasta perros. ¿Sabes? Yo me he tenido que meter en el coche en un polígono porque me perseguían unos perros. Quiero decir que esas cosas pasan, ¿no? Hace poco le hice una foto, además. Me encontré un cartel en una tienda, no sé qué tienda era, de barrio, y ponía, los vendedores vienen solamente los jueves por la tarde. ¿Sabes? Y eso me recordó que hace muchísimos años es verdad que había clientes que tenían horario de visita para vendedores. ¿Sabes? Porque el vendedor parecía que era un pesado que venía a molestar allí y a sacarte el dinero, cuando en realidad es alguien que viene a ayudarte a que tu empresa vaya mejor. Porque fíjate, o sea, es que se me ocurren tantas cosas que comentar contigo de tu conversación. Voy variando, o sea, vas sacando nuevas cosas y me voy quedando con las últimas. Bueno, además de estas facetas que, bueno, todos sabemos, ¿no? Para ser un buen vendedor, la pasión, la formación que están saliendo en la conversación, hay este componente de persistencia, de que te metes en la cabeza, o sea, de enfocado en el objetivo, vamos a decirlo como competencia, como habilidad. Hay que ser un buen perro rastrador de huesos que no lo Sí, quieres sí, sí, soltar. sí, sí. Tú O lo sea, eres y yo, yo lo soy también. Es que claro que estaba sí. pensando, ¿no? En éxitos que uno consigue en la vida en el sentido comercial y qué es lo que hay detrás, ¿no? Y mucho es que te lo pones como objetivo y no vas a parar Sí, hasta sí, 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 conseguirlo, ¿no? estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que si tú algo lo quieres de verdad, lo consigues. Y Sí. si no lo has conseguido es porque no lo querías de verdad. Porque eso quiere decir que vas a hacer lo posible, lo imposible, más que nadie. O sea, y lo consigues. Si no, es que tú mismo te has frenado por el camino, por lo que sea. Y eso lo tengo, yo soy muy cabezón también para esas cosas. Yo cuando quiero algo normalmente lo consigo y me pongo muy pesado y llego y eso me parece que es bueno. Y la persistencia, la perseverancia me parece fundamental en ventas porque muchas veces es el propio vendedor que dice hasta aquí ya le estoy molestando, estoy siendo un pesado y él corta y a lo mejor faltaba una llamada para que eso terminara bien, pero nos cansamos, ¿no? Entonces yo creo que yo tenía un comercial que también, cuando nos tomábamos un café, nunca podía hablar con él, porque estaba llamando a clientes, oye, ¿ya has visto mi propuesta? Y no sé qué. Y el tío vendía mucho, pero es que no paraba, Claro. ¿sabes? Entonces yo prefiero ser pesado o prefiero pedir perdón que pedir permiso. Quiero decir Sí, pero hay un sutil arte de ser sí, persistente sin ser pesado, porque si eres claro, pesado generas sordera y eres sí, disuasorio. Entonces hay una sí. cosa ahí elegante que hay que saber hacerlo, pero con Claro, gracia. Hay que eso hacerlo con gracia. se llama escuchar al cliente. Es hacerle caso. Él te ha dicho cómo quiere que le atiendas o pregúntale, oye, ¿cuándo quieres que lo veamos? ¿Cuándo es mejor hora para ti? ¿Cuándo tenéis menos lío en la empresa? ¿Cuándo no estáis en campaña? ¿Cuándo? Dímelo tú, ¿sabes? Al final tú haces lo que el cliente te pide, pues funciona. Y si tú eres un no respetas las reglas y le llamas a las horas que te dé la gana y le fríes a correos, WhatsApps y tal y no le escuchas, pues normalmente se va a enfadar, lógicamente. Oye, y aquí llego ahora por dos sitios a una cosa que me ha apuntado, una P grande que me ha apuntado aquí en un papelito que tengo al lado, para no dejarme nada de lo que va sacando. Bueno, me dejaré muchas cosas por falta de tiempo, pero ya tendremos ocasión de hablar largo y tendido, que es la P de persona. O sea, aquí hay una parte de profesional, pero tú eres mucho más profundo y por eso incluso hablas de los estoicos, hablas de Marco Aurelio y Sí, otros en tu libro y has mencionado la filosofía y esta web fantástica y todo este interés que tienes, porque aquí al final la persona es lo que importa. Cuando hablamos de valores y hablamos de saber estar, es un tema que estamos ahora trabajando los protagonistas, ¿verdad? Y hablamos de una persona muy enfocada al logro, no todo vale. Uno se no, tiene qué que va. autogestionar, o sea, no nos equivoquemos, o sea, hay que ser persistente, pero uno que tiene que saber los límites y las líneas Mira, rojas, ¿no? Sí. hay personas que teóricamente les va muy bien en la vida porque han conseguido mucho dinero.
¿vale? Pero el foco solo en el dinero, no sé, a mí no me acaba, ¿eh? Luego hay diferentes personalidades, por ejemplo, en el disc, y la que tengo yo, que es el color amarillo, no es la que le importa especialmente el dinero, le importan Ujú, mucho más las relaciones, ¿vale? ujú, Yo prefiero que el cliente no se enfade que sacarle su dinero. O sea, si ujú, tengo que elegir, prefiero no hacer una venta y que el cliente no se enfade. ujú, Ojo, y a eso a veces no está bien del todo, porque mi ujú, misión también es conseguir las ventas, ¿no? Pero sí que hay gente que es el dinero por encima de todo, el capital por ujú. encima de todo, lo primero y tal, y son los que discuten porque en una factura hay 10 euros de menos o chorradas que dices, caramba, vamos a ver, ¿será necesario? ¿Sabes? O que te pelean hasta el último céntimo, te tal, y eso es lo primero y lo primero y lo primero, y creo que por ahí no vamos bien a mi modo de verlo, ¿eh? Ojo, y tengo casos conocidos de gente que ha hecho fortunas, pero ha pisado amistades, ha pisado competencia, ha pisado El cosas. precio y los cadáveres que vas dejando por el camino Claro, no claro. compensan. Sí. Entonces, bueno, ahí estás tú con tus millones, pero no sé, yo no lo veo. Ojo, y cada uno tiene su manera de entenderlo. Y creo que esto también requiere de cierta madurez, ¿no? Y no es lo mismo lo que piensas con 20 años que con casi 60. Quiero decir pero bueno, eso es la experiencia, ¿no? Y eso es lo bonito de estar a estas alturas de la vida, que ves las cosas ya pues con un poquito de perspectiva bueno, de saber lo que quieres, lo que no quieres y lo que no vas a repetir. Y ya está. ¿Y tú qué es lo que quieres? Yo quiero seguir divirtiéndome con esto, ¿sabes? Importante. Y seguir aprendiendo. Quiero decir que lo bonito es conocer personas, conseguir retos, ¿sabes? Yo ahora, pues eso, colaboro con una empresa de arquitectura y a mí los clientes me dicen, pero claro, tú eres arquitecto, ¿no? Y yo que voy a ser arquitecto, Mm, ¿sabes? Pero uno se va metiendo en el papel, va aprendiendo, va estudiando. Y te voy a contar la historia porque es bastante graciosa, sí. yo creo. Y es que, bueno, Alberta Norberg es una empresa de arquitectura y construcción, con unos valores muy interesantes y muy parecidos a los míos, ¿no? Lo que decíamos antes. Y yo les estaba haciendo consultoría comercial, es decir, yo estaba formando arquitectos para Ujú, que, ojo, que es una profesión técnica, que cuando alguien estudia arquitectura no quiere vender, quiere hacer planos, diseños, casas, oficinas, lo que sea, naves, ¿vale? Y llega uno de fuera a decirle, no, 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 si esto las empresas necesitan clientes, yo os voy a enseñar cómo conseguirlos y vais a ujú. tener que empezar a llamar a sitios y hacer visitas y hacer propuestas y aquello fue una pequeña revolución. Y hoy en día sí que es verdad que la empresa lo tiene claro y de una manera natural lo hacen y hemos conseguido ese perfil entre técnico y comercial, que es maravilloso, ¿vale? Mm. Pues llegó la pandemia. Yo iba a verles los viernes, ¿vale? Un par de horas los viernes, 3 horas, 2, 3 horas. Y llegó la pandemia y claro, ya no pude visitarles, no podía dar clases, no podía hacer consultoría. Y Santiago, que es el propietario de la empresa y que es un arquitecto maravilloso, me dijo, bueno, Felipe, tal, vente con nosotros, tal cual. Y bueno, el caso es que me fui con ellos, ¿no? Y entonces ya me integré en la propia empresa. Y ya termina la pandemia, le digo, Santiago, oye, mira, a mí mis clientes me siguen llamando, yo tengo que tal, tengo que volver a lo mío. Mira, si quieres volvemos a lo de los viernes, yo vuelvo a los viernes, te gestiono el equipo y tal, que ahora ya está mucho más encauzado. Y me dijo, no, 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 de ninguna manera, tú de aquí no te vas. Y dijo, Qué bueno. y entonces no quedó más remedio y bendito porque, quiero decir, yo estaba en la misma opinión, ¿no? Quiero decir y entonces soy un pluriempleado, yo tengo las dos Sí, cosas. sí, sí. Entonces combino, y como sabes que me levanto muy pronto y hago muchas cosas, pues combino las dos cosas. Entonces tengo una profesión dentro de Alberta que es exigente y además vas a vender y la verdad es que, bueno, se puede compaginar, ¿eh? Llevo tarjetas de las dos cosas, tengo carpetas de las dos cosas, tengo tal, y está muy integrado y hemos llegado a un buen acuerdo y tengo lo mejor de dos mundos. Bueno, Y sé que te levantas temprano porque haces unos vídeos divertidísimos, porque es verdad que decías, me gusta divertirme y tiene mucho sentido del humor y eso lo aprecio mucho, montando en bicicleta en el gimnasio y comentando la jugada de muy diversos e sí, interesantes sí, temas, ¿no? bueno, vas a vender, vas a dirigir y vas a pedalear. Y me gusta aprovechar el tiempo. Y claro, cuando estás en la bicicleta y aburrido, digo, pues oye, mira, voy a decir cosas, ¿no? Y bueno, voy haciendo unos podcasts de vídeo, ¿no? Y los pongo en YouTube y bueno, y hay 30 y tantos ya. Y bueno, son Bueno, mucho. reflexiones sobre la vida y las ventas. Y como decía antes, pues ya tenemos una edad y desde aquí se pueden ver las cosas de una manera muy interesante para todo el mundo.
Y bueno, hay un poco, bueno, yo os invito a que los escuchéis porque Sí, sí, tiene sí. su gracia. Son Sí, sí, cortitos, sí. No, los duran 7 recomiendo, 8 minutos. están estupendos. Se nota que Y acumulan seguramente sabiduría. esta tarde, mira, ahora lo haré por la tarde, a lo mejor hago uno esta tarde, que tengo que ir al Está, gimnasio. está genial. Oye, sí, además la consistencia, también tienes tu línea de acción con el Basa Basa, que también es una invitación a ¿sabes? Sí, A ponerse en marcha, que también creo que es bastante atractivo, ¿no? sí. Hay que Yo, invitar el a los nombre de Vas retos, a sí. Vender salió, yo estaba en marketing digital entonces como director comercial y bueno, hice un pequeño brainstorming ahí con unos compañeros y salió esta y ya me lo quedo para siempre. Y creo que es Oye, distintivo. Además, yo iba a lo he decir- registrado, ¿eh? El Vas a Vender lo tengo registrado. bueno, no, me parece bien porque tiene mucha potencia. Además ya es tuyo, o sea, te identifica. Sí, sí, sí. Oye, veo los libros detrás tuyo, ya has escrito 2 libros, que no es ninguna tontería, más todo el contenido que produces y que expandes, ¿no? Me gusta mucho en tu libro, hay un montón de referencias bibliográficas, has leído a los mejores y por lo tanto los libros, que ya sabes que yo estoy en ello, Claro. son una fuente de conocimiento y saber que hay gente que digo, "¿Cómo pues no leer? Si está aquí todo, no te digo todo, pero casi todo." Nos Sí, 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 ahorramos sí, un sí. montón de cosas, ¿no? Entonces, sí. Y creo que es la misma línea de lo que Lancemos decíamos antes. una necesaria reivindicación al poder que tiene Sí, formarse a través de los libros, sí. sí. Hoy he estado en una charla esta mañana en el hub del Banco de Sabadell en Valencia y ha salido la típica preguntita de ¿el comercial nace o se hace? ¿Sabes? Y te puedes hacer, yo creo que se hace, y si los mejores comerciales y directores comerciales y gente de empresa de la historia han escrito libros, caramba, es que lo tienes No, fácil, no, exacto, ¿sabes? O sea, exacto. tú te coges el Ese camino ya libro. te lo han dejado hecho para que tú lo Claro, recorras. claro, claro, claro. Claro. Entonces, hay, no sé, 7, 8 libros que hay que leer para ser comercial y el que no se los haya leído no es un comercial pleno, ¿sabes? Y luego, como en todas las disciplinas, Felipe, hay gente que son genios. Sí, O sí, sea, sí, que sí, llegan sí, a un nivel que por mucho que uno esté pedaleando como haces tú, te quiero decir, en términos sí, 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 metafóricos, sí, ya, sí, en sí, la sí, sí, profesión, sí. llevo 40 años, ya, ya, pero nunca vas a alcanzar el nivel de este genio que es que tiene un talento excepcional y encima ha tenido la diferencia de compartirlo para que Claro. otros bebamos de su fuente e incorporemos lo que podamos, ¿no? Y te digo una cosa, que ahora es verdad y ya todos utilizamos la inteligencia artificial y son herramientas que te hacen ahorrar muchísimo tiempo y hay cosas maravillosas. Yo anoche hice una propuesta para un cliente que antes me había costado 3 horas, la hice en 15 minutos Mm. y me quedó bestial. O sea, una cosa chulísima, con Eh, imagen, como si hubiera. sí, pero porque la hiciste tú que ya sabías lo que le pedías. Ese Sí, es sí, el quid sí, de la desde luego, cuestión. pero es un ahorro de tiempo, ¿sabes? Sí. La cosa mecánica de hacerla y tal, Mm. la idea había que tenerla, había que tal, darle los datos, y eso es maravilloso, pero casi lo mejor del mundo comercial es de los años 60, 70 y 80. El management, el bueno, cuando se empezó a hablar de marketing, con Peter Drucker, con todos los grandes maestros, con Zig Ziglar, quiero decir, y son de esa época, son gente que No, algunos no, llevaban sombrero, ¿sabes? no. Para que es esa época de los años 60 y demás Bueno, que. es que en esa época era necesario pensar porque yo creo que fue un punto de inflexión donde las empresas eran gestión personalista y se hacía lo que podía, hasta que claro, el mundo se globalizó y todo Sí, empezó a ser grande, organizado, entonces hubo que pensar mucho y totalmente. bien rápidamente, ¿no? Sí. Tú tenías una fábrica de lavadoras y como había pocas lavadoras en el mundo, pues se vendían todas, no hacía falta casi ni venderlas porque te las pedían, ¿no? Y esta fue ahí una época maravillosa que fue muy fértil para todo este tipo de disciplinas y demás, que fue cuando se estaban peleando, por ejemplo, Canon y Xerox para vender fotocopiadoras. Claro, claro. Y ahí empezaban a idear la manera, pues, no sé, técnicas de venta, de preguntas al cliente, pero es que Ujú. esto es absolutamente vigente hoy. ¿Sabes? Totalmente, Muchas veces totalmente. tenemos que volver a eso y aún me voy más atrás y me voy a Sócrates, ¿sabes? A hacer preguntas socráticas al No, cliente. es que lo que hay detrás es una forma de pensar, o sea, deja de pensar en Sí, iba a decir tu maldita, pobre impresora, ¿no? Tu maldita impresora y piensa en el cartucho y todas estas cosas que fueron saltos cuánticos de las ventas, ¿no? sí, 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 sí. En fin, oye, es que me encanta. Bueno, como estamos hablando de libros, tú eres escritor y además es unas grandes cosas que nos gusta también A en mí eso de escritor protagonistas. me viene Sí. muy grande, ¿eh? Yo soy vendedor. No, a ver, el que escribe es escritor, ya, lo Bueno, siento, bueno. pero...
ya tú ya eres escritor, te estás consagrando, o sea, un segundo libro, pues ya empieza a ser una cosa seria, ya no es nivel Sí amateur. que me gusta, Pero ¿eh? sí, Sí que tengo, a lo mejor tengo mil artículos entre las fíjate, tres páginas web y sigo joder, escribiendo, pues que tú tienes un pero hábito de escribir. sí, sí, sí. Y tengo una necesidad, te diría, ¿eh? Hay días que tengo una idea y digo, si no, no descanso hasta que no la dejo en algún sitio Claro, puesto. es que es una forma también, primero, desarrollarla, asentarla y luego también de compartirla, que es una labor que haces que a mí me parece, o sea, una generosidad y una necesidad bárbara. Uno no se puede quedar Ujú. el conocimiento que adquiere, primero porque no es suyo y luego Claro. para eso estamos, ¿no? Para entre Sí, todos yo llegar más creo lejos, sí. que desde los filósofos griegos todo tendría que tener derechos de autor de ellos, ¿eh? Porque estamos más o menos con las mismas dudas y las mismas cosas que entonces. Pues sí. A ver, si leyéramos más, otra esta nos cantaría, otro gallo nos cantaría. Tengo ahí a Rocío, porque tenemos una sección de librería siempre en el programa. Cuando empezamos a hablar de libros, ya Rocío ya Sí. empieza a sacar de aquí de la chistera buenas recomendaciones de lectura, que las hace ella. Yo nunca sé, me dejo sorprender a ver qué nos trae. Soy Rocío. Pues bueno, la primera recomendación de hoy es un libro editado por Colima, que se titula Emotivación. Está escrito por Antonio Oliver, valenciano también, por cierto. Ah, mira. En este libro, Antonio nos da las claves para mejorar en la profesión de vendedor, porque tiene un subtítulo que es El rol de las emociones en la gestión del tiempo, las ventas y la inversión. Y en este libro nos ofrece una guía en la que comparte estrategias tangibles y efectivas, permitiendo también a los lectores mejorar instantáneamente sus ventas y sus decisiones financieras. Gracias a Emotivación, que ya desliza el juego de palabras en el título, descubrimos que las emociones no solo influyen en la gestión comercial, sino que también desempeñan un papel fundamental en dos aspectos críticos para el éxito del vendedor: la gestión efectiva del tiempo y la toma de decisiones en inversiones. A través de consejos prácticos y accesibles, este libro se transforma en una guía para desarrollar habilidades emocionales que potenciarán nuestro cometido en esta área. Antonio Oliver es un experimentado profesional del sector comercial y en este Emotivación nos comparte esta sabiduría eminentemente práctica sobre la profesión de vendedor. Antonio sostiene que, con gran convicción además, que el gran vendedor se forja a sí mismo y que esta transformación se nutre sobre todo de una pasión genuina por esta profesión. Por eso esta emotivación es una experiencia transformadora donde la autenticidad, la pasión y el conocimiento se unen para impulsar este viaje hacia la excelencia en la venta y la gestión eficaz del tiempo y las inversiones. Y la segunda recomendación, me voy a ir un poco más para la parte igual, un poco más emocional, pero bueno, vamos a ver. Es un libro que se titula Business Unusual, es un libro editado por Colima y escrito por Natalie Najai. En este libro, en este Business Unusual, Natalie expone que el consumidor ha cambiado, además de sus hábitos, también sus valores. Así que las corporaciones, las empresas, tienen que mejorar el reconocimiento de sus marcas y su credibilidad. Este libro, Business Unusual, ofrece herramientas para cuando se emprende, para cuando se es emprendedor, hay que aprender con valentía, con negocios nuevos, con un recorrido basados también en la resiliencia, la empatía y la resolución creativa de problemas, contribuyendo con todo ello también a que, pues obviamente, si se puede contribuir a que el mundo sea un poquito más feliz. Natalie es psicóloga, es especialista en comportamientos sociales, es experta internacional en tecnología, marketing y psicología del consumidor. Natalie, su trabajo fundamental es ayudar a empresas a recuperar esa conexión humana y preparar sus negocios para el futuro en una era de automatización e inteligencia artificial. Os recuerdo el título, Business Unusual. Y quiero recordar el libro de Felipe, Vas a vender, lo que ya tienes registrado, Vas a vender, domina el arte y la ciencia de la venta, y una recomendación futura, vas a dirigir próximamente en Colima. Así que bueno, estas son las recomendaciones de hoy, espero que os hayan gustado. Ya sabéis que todos estos libros están y estarán en nuestra web www.libreriacolima.com, y si estáis en Madrid nos podéis visitar en nuestra tienda de la calle Covarrubias número 28. Muchas gracias. Oye, pues Muchas yo, gracias. este es el Motivación Sí, y me lo voy a comprar ahora y voy a hacer por conocer a Antonio y tomarme un sí, café con él, pues si estamos por aquí los dos. Tony es un pedazo de crack, es comercial Sí, donde los haya, también un enamorado de su profesión, trabaja en fenomenal. porcelanosa. Pues Si no os nos lo conocéis, pasaremos genial. sí, sí, sí. Y no me es desconocido, igual hasta hemos coincidido en algo, ¿eh? Porque digo, Pues uy, me eso. suena, Oliver me suena. Siendo de la zona, me lo Sí, presentó sí, Raquelita Davo, y protagonista también, le mando un besito desde aquí. Y luego el otro libro es un librazo, Business sí, sí, Unusual, ¿eh? sí. Natalie, Voy a curiosear ahora cuando terminemos. Natalie es una persona, es muy top, o sea, esta es conferenciante internacional,
Ujú. Pasa que vive en Barcelona y ella es inglesa. Business unusual. Unusual, unusual. Haciendo el juego de palabras de business as usual, pues Sí, este es sí, sí, sí. business unusual. Sí, Pero es sí. que ella sabe mucho y se ha hecho un pedazo de libro, que es nivelazo de libro, ¿eh? O sea Muy que, bien. sí. Pues Está muy bien seguramente me traído. voy a comprar 2 libros. Pues nada, fenomenal. No era, no era nuestra idea venderte, pero ya que te dejas. Pues sí, sí. Eso es ayudar. Vender es ayudar a Da aprender. gusto. Tienes sensibilidad por el tema, da gusto. Oye, dime porque seguro que esto lo has practicado mucho, vamos a elevator pitch o llámalo X, Sí. una síntesis de cuáles son los principios comerciales o cómo las ventas pueden cambiar el mundo, o enfoquémoslo como a ti te parezca oportuno para acabar así con un poquito de glamour comercial esta conversación. Sí, bueno, para los que no estén muy al día del elevator pitch, ¿vale? Es una herramienta que te permite presentar lo que tú haces en un cortito periodo de tiempo. De hecho, es una conversación de ascensor. Se supone que tú tienes que, en un viaje de ascensor que es muy corto, convencer a alguien de algo, ¿no? De venderle tu producto, de que te contrate en su empresa. Y de hecho dicen que todavía quedan limpiabotas en Nueva York porque hay gente limpiando los zapatos esperando a encontrar a alguien que suba en ciertos rascacielos, ¿no? Y contarle cosas de estas. Y hoy en día es una manera de aprender en universidades y hasta en colegios a explicar las cosas, ¿no? Entonces es un ejercicio que hacemos en clase a veces y es un ejercicio que te permite sintetizar, porque lo que tienes que decirle al cliente en ese corto espacio de tiempo es quién eres, en qué eres distinto y mejor y qué puedes hacer por mí. Esas 3 cosas, ¿no? Entonces, normalmente además lo hacemos en 20 segundos, en 30 segundos y hacen unos discursos que hay que ir cortando, cortando, cortando y al final se quedan en cosas. Y yo creo que el máximo elevator pitch es cuando consigues dejarlo en 3, 4, 5 palabras. Dices que eso es difícil. Quitar palabras es de lo más difícil, ¿no? Y a mí lo que me gusta decir es preguntar para escuchar, para ayudar, que eso es lo que yo hago. Preguntar para escuchar, para ayudar. Ese es mi trabajo y eso es lo que yo hago. Pues me gusta mucho para acabar con un poquito de nivel. Añado a las cualidades que hemos ido identificando juntos en esta conversación improvisada. Hay que tener reflejos, pero bueno, se nota que tú ya lo tienes esto muy interiorizado. O sea que, en fin, puedo hablar contigo de estas y muchas más cosas que como Sí, digo, no, a no mí me vamos encanta a... hablar de esto porque, como decíamos al principio, es que me lo sé porque lo he vivido, porque lo vivo y lo seguiré viviendo todo lo que pueda. Sí, pero bueno, hay quien se lo sabe y ya está como gastado, fatigado, pero tú Sí, sigues con un sí, entusiasmo es verdad, ¿eh? desbordante, Y sí. no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con la edad, es con el Sí, cansancio, ¿no? Es decir, sí. yo tengo amigos que están esperando la jubilación o que están mal en la empresa que están. Digo, pues oye, muévete, yo me he movido de empresa 13 veces o algo así en la vida. ¿Sabes? Que una carrera comercial, si eres inquieto, cuando ya llevas 3 años en una empresa, dices, caramba, yo qué sé, ¿sabes? Quiero decir que o puedes crecer en la misma empresa, otros departamentos, te puede hacer jefe, tal. Pero sí que es verdad que hay gente muy desanimada y es una pena en el trabajo estar desanimado, porque son horas, caramba, yo qué sé, hay que disfrutar, hay que aprender también ahí, ¿no? Si no, y ya te digo que no tiene nada que ver con la edad, pero yo conozco gente mayor que tiene una empuje y unas ganas bueno, ríete de otros, ¿no? Que es verdad que ahora vienen generaciones diferentes también, ¿no? Que con otros valores, que no digo ni mejores ni peores, pero ese esfuerzo y esa... Yo creo que empecé eso hace 40 años con esa ilusión y no la he perdido, pero en ningún momento. Pero te digo una cosa, eso no tiene que ver con la edad. Hay gente joven que ya parecen viejos y hay Sí, gente mayor, como tú y como yo, que sí, sí, todavía por eso que tenemos ilusiones, que es lo que hay claro, que claro. fomentar. Y con curiosidad, con inquietud, con ganas de hacer cosas, de conocer gente, de aprender. Caramba, cuando ya pierdes eso, no sé qué vas a hacer. Exacto, hay que reinventarse. Oye, tengo el boli rojo en la mano porque El de cuando suspender, terminemos, es el de no, el de suspender. Suspenser no, el de trabajar de editora. Ahora me Ah, voy a meter con la última vuelta de revisión de nuestro libro porque la semana que viene lo tienes en tu correo electrónico. genial. Está en la recta de salida porque estoy, creo que nos lo vamos a pasar bomba promocionando el libro juntos. Qué contento estoy, claro que sí, ¿no? Y nos hacemos un tour por España, por donde quieras. Genial. Oye, que salvo que haya algo más que te brote de dentro, yo creo que hemos cubierto un poquito
sobre todo que te conozcan, ¿no? Porque tú tienes mucho Sí. carisma y el objetivo de estos podcasts, ¿sabes? Es que se os vea y que si alguno se había despistado y no conocíais a Felipe Pérez de Madrid, pues aquí lo tenéis, vamos, es... Yo, has dicho cosas muy bonitas de mí en esta entrevista que creo que no me merezco, pero que sí que soy un profesional de algo que le gusta mucho, de muchos años y que disfruto mucho haciéndolo y ya está. Y soy un vendedorcito más que todos los días aprende y ya está, ¿sabes? Bueno, Ese soy yo. yo por supuesto diré cosas buenas de ti siempre, pero no soy la única, ¿eh? O sea que eso es así. Mirar Pues las redes sociales de este señor y lo que dice la gente. te lo agradezco mucho. Bueno, querido Felipe, pues muchas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría Gracias y a de ti, a verdad, Rocío también, sí, 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 y de verdad que estoy encantado que nos hayamos cruzado, que creo que va a ser igualmente, fantástico. igualmente, tenemos un año por delante para divertirnos y hacer cosas interesantes juntos, así que Genial. muchas gracias. Bueno, pues gracias a ti, a todos los protagonistas, a todo el equipo y en especial a Rocío Aguilar que nos lidera con tanta habilidad en todos estos programitas y hasta muy pronto. Un saludo a Gracias. todos. Gracias. Protagonistas es una red de profesionales con dilatadas trayectorias unidos para potenciar intereses, visiones y pensamiento, siempre con una perspectiva humanista y una praxis ética. Un proyecto para compartir conocimientos y experiencias inspiradoras y construir un mundo mejor a través de la reflexión, el pensamiento crítico, la puesta en común y el intercambio de perspectivas. Porque juntos llegamos más lejos.